favor. Buenos días, doctor. Siendo las 9:40 del 12 de febrero de 2020, continuamos con la audiencia dentro del expediente 484-2019, cuyo investigado es la doctora Patricia Inés Corina Rojas. Se encuentra presente el doctor Miguel Ángel Pérez de los Ríos, personero delegado, el suscrito Juan Camilo Muñoz, ante en calidad de secretario de la audiencia. Me permite informarle, doctor Miguel Ángel, que se encuentra presente la investigada doctora Patricia Inés Corina Rojas Cáceres, quien ya ha sido previamente identificada, acompañada de su apoderado, doctor Oscar Di Carlos Lizarazo Castillo, quien funge en la presente diligencia en calidad de apoderado de la investigada. Me permite informarle que no se ha llegado ningún documento al contexto del proceso y que la audiencia del día de hoy es para escuchar el recurso de apelación que va a sustentar el apoderado de la defensa. Tiene la palabra doctor Oscar Di Carlos Lizarazo. Señor personero, muy buenos días, muchas gracias por permitirnos asistir a este acto oral y público. Mediante el presente pronunciamiento voy a proceder a sustentar el recurso de apelación que se impetró en contra de la decisión proferida por usted. Señor personero, el cargo que se le endilga a la señora Patricia Inés Corina Rojas Cáceres, en su condición de inspectora de policía de la Comuna 2, categoría especial, usted lo describió de la siguiente manera: presunta irregularidad por omitir el cumplimiento de sus funciones, ya que en el trámite otorgado al expediente con radicación 56-59 por perturbación, abro comillas, nunca se centró si se estaban presentando actos perturbatorios por la ocupación irregular. Por lo contrario, estaban enfocadas a determinar el derecho real que le corresponde a la parte querellante sobre el bien objeto de discusión y a su vez la legitimidad que tienen los integrantes de la sociedad comercial querellante. Asimismo, usted encaminó su decisión a aseveraciones que en ningún momento fueron demostrados, por lo que se le recomienda a la autoridad policiva adoptar la decisión conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 77, que a tenor literal señala: comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles son aquellos contrarios a la posesión, la mera tenencia de los bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público, bienes de utilidad pública o social, bienes destinados a prestación de servicios públicos. Estos son los siguientes: 1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente, según lo manifestado en la resolución 4161-010-21-1836 de fecha 9 de agosto del 2019, vista a folio número 7. Como primera medida, debo señalar que ese es el sustento de su cargo, y este es extraído literalmente de la resolución por medio de la cual se impuso la sanción de orden disciplinario. Sobre el particular es preciso señalar que aquí comienza el primer error del operador disciplinario, toda vez que en el proceso de perturbación a la posesión no se habla de ocupación irregular, sino que se habla de ocupación ilegal, ocupándolo ilegalmente, tal cual como señala el Código de Policía. Subrayo la palabra ocupando ilegalmente. Por lo cual debemos hacer una distinción entre ocupación irregular y ocupación ilegal.
La primera, es decir, ocupación irregular, se refiere a la obtención de vivienda urbana o rural de personas que han sufrido situaciones migratorias, ya sea por desplazamiento forzado o situaciones de seguridad dentro o fuera del territorio colombiano, quienes tienen un tratamiento especial determinado por la ley. Ahora bien, ocupación ilegal hace referencia, y esta es la que nos interesa, a la ocupación sin estar amparado en una ley o en un derecho real. Por ello, si bien es cierto la autoridad policiva no está llamada a determinar la calidad de propietario o no de la parte querellante sobre el bien objeto de discusión, sí está llamada a determinar la legalidad o la ilegalidad de la ocupación. Esto requiere un pequeño análisis del derecho real que le corresponde a cada parte, el cual no fue esclarecido por la parte querellante en el proceso, ya que de manera sucinta diferentes hechos en los cuales se despojó de la tenencia y de guarda del bien inmueble. Ahora bien, la razón por la cual se debe tener una claridad entre la legalidad o no es porque, abro comillas, las medidas que se adopten por parte de las autoridades policivas deben ser proporcionales y razonables. No pueden traducirse en la supresión absoluta de las libertades o en su limitación desproporcionada. Esta cita es extraída de una sentencia de la Corte Constitucional que a tenor literal señala: la Corte Constitucional ha señalado unos límites precisos al ejercicio del poder y la función de policía en un Estado democrático de derecho. 1. Debe someterse al principio de legalidad. 2. Debe tender a conservar y a restablecer el orden público. 3. Las medidas que se adopten deben ser proporcionales y razonables. No pueden traducirse en la supresión absoluta de las libertades o en su limitación desproporcionada. 4. No pueden imponerse discriminaciones injustificadas a ciertos sectores. 5. La medida policiva debe recaer contra el perturbador del orden público, pero no contra quien ejerce legalmente sus libertades. Y 6. Las medidas policivas se encuentran sometidas a los correspondientes controles judiciales, aspectos que de antemano impiden que el ejercicio del poder de policía atente contra los derechos fundamentales, entre ellos el derecho al debido proceso. Este es un extracto de la sentencia C-241 del 2010, y como se lo digo, señor personero, la traigo puntualmente para ilustrar al señor personero acerca de la proporcionalidad y del límite de las medidas que se adoptan las autoridades de policía. Igualmente, esa misma sentencia señala que las medidas policivas no escapan de los controles judiciales. En el caso que nos ocupa, y como bien lo señala el artículo 80 del Código de Policía, la medida de protección de los bienes inmuebles, porque así se denomina, es una medida de carácter precario y provisional, y solamente se adopta hasta que el juez ordinario decida la titularidad de los derechos reales. Ahora bien, siguiendo con la presente sustentación, es preciso señalar que en las querellas adelantadas ante las autoridades policivas, para que se pueda predicar la prosperidad de las pretensiones expresadas por la parte querellante, se requiere: 1. Que éste sea el tenedor o poseedor del bien inmueble. Esto significa, abro comillas, la tenencia de la cosa o el disfrute del derecho por una persona, disfrute del cual ya había sido despojado el quejoso, lo cual demuestra que, si bien es cierto, no se discute el derecho real de quien es propietario o no, sí se debe distinguir quién está ejerciendo la posesión
o la tenencia del bien, el tiempo de ejercicio de la misma, como efectivamente se buscó esclarecer en el procedimiento policivo adelantado por la inspectora de policía que se encuentra aquí encartada con el presente proceso disciplinario. 2. Que existan actos o hechos perturbatorios que impiden el goce pleno de la cosa a la parte querellante. Abro comillas, actos que no fueron demostrados, pues no se manifestaron actos violentos por parte de los querellados, sino una discusión por el terreno. Y 3, que tales hechos sean arbitrarios y no se encuentren respaldados por ninguna ley, ya que deben ser producto del actuar del querellado, en otras palabras, una vía de hecho, y que exista una relación causal entre tales hechos y la persona señalada de ser querellada, por lo cual en la queja el querellante manifiesta, abro comillas, aprovechado por personas determinadas e indeterminadas, es decir, que aquella no relaciona los hechos con las personas contra las cuales dirige la querella. Lo anterior se basa en un extracto del proceso 084 de 2018-1004, Consejo de Justicia de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. Por otro lado, respecto de la legitimidad que tienen los integrantes de la sociedad comercial querellante, esto se refiere a la legitimación respecto del poder presentado. Como quiera que la inspectora Rojas Cáceres debe guiarse con las normas policivas vigentes, también el manual de funciones de la misma manifiesta que debe someterse a las normas procesales del derecho privado. Respecto de la representación a través de poder, el Código General del Proceso en su artículo 74 literalmente señala: los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados. El poder especial que puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez de conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderante ante el juez, oficina judicial o de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas. Es por ello que la claridad en la legitimidad no obedecía a un capricho de la inspectora, sino a un mandato legal del cual ella debe obedecer según lo estipulado en su manual de funciones, decreto 411-020-0673 de 2016. Antes de continuar con la sustentación, es preciso hacer una pausa y señalar que en el análisis realizado por el operador disciplinario, este funda su decisión en lo manifestado y en lo argumentado por la segunda instancia, es decir, por el señor secretario de Seguridad y Justicia, quien profirió una resolución por medio de la cual revocó la decisión y ordenó el reinicio de los procesos. Y como en efecto así se surtió en el despacho de la Inspección de Policía. Sobre este particular quiero dejar muy claro, y lo que se acabó de decir son los argumentos que la inspectora utilizó para tomar una decisión. Y es que si bien en un principio podríamos creer, como erróneamente lo entendió el operador disciplinario, que se centró en determinar quién era el poseedor y cuál era la calidad, es preciso tener claro que para poder brindar un amparo de tal calidad se debe tener claro la clase de perturbación y se debe tener claro además lo que se va a proteger, porque efectivamente el Código de Policía literalmente señala:
protección a los bienes inmuebles, y habla literalmente de la tenencia y de la posesión. Si bien el inspector está vedado para decidir o para definir derechos reales, no es menos cierto que él debe determinar quién tiene tal calidad para poder protegerle de manera precaria y provisional dicho derecho, hasta que éste, en últimas, acuda ante el juez ordinario a definir de fondo la cuestión del derecho real, de fondo, aclaro. Entonces, en ese orden de ideas, señor personero, considero que la primera parte del cargo no está llamada a prosperar de ninguna manera, habida cuenta de que, como ya se manifestó, se trata de el sustento por medio del cual el superior adoptó una decisión, y además es preciso que la doble instancia es un principio constitucional, es un principio universal, y esa es precisamente el espíritu y la función de la segunda instancia: revisar el proceso y, de acuerdo a su análisis, considerar si la primera instancia falló conforme o no falló conforme, pero per se no podemos considerar que esto sea objeto de reproche disciplinario para el fallador de primera instancia. Ahora bien, y continuando con la segunda parte del cargo, por usted endilgado, que en síntesis es un solo cargo, lo que pasa es que fue dividido en dos, pero realmente es un solo cargo. El segundo cargo señala literalmente El segundo cargo señala literalmente que la señora inspectora de policía no observó los términos establecidos en el libro 3, título 3 de la ley 1801, y señala que dicho código de policía, en el artículo 227, literalmente señala que falta disciplinaria de la autoridad de policía. La autoridad de policía que incumpla los términos señalados en este capítulo, o que incurra en una omisión y permita la caducidad de la acción o de las medidas correctivas, incurrirá en una falta disciplinaria grave. Sobre este particular, es claro que el respeto irrestricto por los términos de los procesos, si bien es una garantía constitucional y si bien es un principio fundante, no es menos cierto que en este proceso disciplinario, si se pretende endilgar una responsabilidad disciplinaria respecto del desconocimiento de unos términos, se debe identificar con absoluta claridad cuáles son los términos que se estaban incumpliendo, cuáles son los términos que se estaban desconociendo. Es decir, comete un error el operador disciplinario al señalar de manera literal que se están desconociendo unos términos sin siquiera ahondar, sin siquiera revisar el artículo 223 de la ley 1801, que contempla a tenor literal el proceso verbal abreviado, que no es otra cosa que un procedimiento único de policía, y el cual contiene unos términos procesales. Sin embargo, el operador disciplinario no lo identificó. Por lo tanto, ese cargo no está llamado a prosperar de ninguna manera, de ninguna manera. Al respecto, debemos analizar varios presupuestos. Uno, adicional a lo que ya manifesté. Uno, en el folio 92 encontramos el informe secretarial por el cual se aboca conocimiento el día 17 de diciembre del 2018, y el 18 de diciembre del 2018 se expide la primera resolución, estando dentro del término. De ahí en adelante se suscitan las diferentes apelaciones, de las cuales la primera se recibe en memorial de impulso el día 7 de mayo del 2018, en la cual en menos de 5 días, como cita en menos de 5 días, de acuerdo
como lo cita la norma, la señora inspectora de policía cita audiencia para el día 9 de mayo del 2018, como consta en los folios 111 y 112. De ahí en adelante transcurrió el proceso entre el superior jerárquico, es decir, el despacho de la Secretaría de Seguridad y Justicia y el despacho de la señora inspectora de policía, por conceptos diferentes, donde el superior no se tomó el trabajo de realizar una interpretación aclaratoria o decisoria respecto al hecho en cuestión. Y segundo, y digamos que esta es la parte retórica del cargo que, como ya lo manifesté y lo he manifestado hasta la saciedad, no está llamado a prosperar de ninguna manera, es preciso señalar que incurra en omisión, en un no actuar o dejar que pase una conducta reprochable disciplinariamente en ambas modalidades de la conducta conducen a la infracción de un deber. Pero como se explicó anteriormente, la inspectora Rojas Cáceres actuó de acuerdo a los requerimientos de la acción impetrada por el querellante, con las solicitudes que claramente realiza el Código de Policía y el Código General del Proceso. Respecto de los temas que no tiene inmersos el Código Nacional de Policía, igualmente ha manifestado el doctrinante Ezequiel Manuel Sánchez Herrera, abro comillas, y leo a tenor literal lo manifestado por el doctrinante: los deberes de los servidores públicos corresponden a cargas o exigencias constitucionales, legales o reglamentarias impuestas por ejercicio de una función pública, condicionada a su cumplimiento imperativo, limitadoras de la libertad de actuar por virtud de la subordinación con el Estado, determinadoras de cómo actuar, hasta dónde llegar, qué está prohibido y los efectos respectivos de su inobservancia sustancial. Esto es que, por incumplimiento sin justificación, se genera responsabilidad disciplinaria. Incumplimiento que no se ha avisorado incumplimiento que no se ha avisorado en el presente asunto por parte de la señora inspectora de policía Patricia Inés Corina Rojas Cáceres, toda vez que la misma rechazó la protección por perturbación a la posesión con fundamentos de derecho que suscriben unos requisitos básicos, en donde la legitimación es necesaria y que no fue provista por el superior en su interpretación básica, sin visualizar que cuando se va a realizar una afectación a un derecho real, requiere en una interpretación más profunda y aplicada para cada caso concreto, que conlleva unos requisitos más amplios a los que el superior se refiere en la contestación de las apelaciones realizadas por el querellante, toda vez que con la decisión que tome la inspectora se afectarán libertades y derechos de la parte. Tercero, señala el mismo artículo 227 que la autoridad de policía que incumpla los términos o que permita la caducidad de la acción o de las medidas correctivas. Respecto de la caducidad, la ley establece lo siguiente, como lo he manifestado en múltiples ocasiones: la acción policial de protección a la mera tenencia y servidumbres de los bienes, de los inmuebles de los particulares, caducará dentro de los 4 meses siguientes a la perturbación, ojo, por ocupación ilegal. La inspectora Rojas Cáceres no pudo de ninguna manera estar inmersa en esta causal, pues antes de los 4 meses abocó conocimiento de la querella, teniendo en cuenta que las medidas correctivas prescriben en 5 años. Con todo lo anterior, la norma disciplinaria cita que se debe tener en cuenta la estructura de la falta disciplinaria para imponer una sanción disciplinaria, es decir, que se debe hacer un análisis de la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad.
Puntualmente, y antes de tomar el tema de la tipicidad, es preciso citar un extracto de la sentencia del 1 de junio del 2017 del Consejo de Estado, con ponencia de la doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez, quien manifestó a tenor literal, abro comillas y le doy lectura a la sentencia, al extracto de la sentencia, perdón. En cuanto a la tipicidad, la ley determina que el operador disciplinario debe, 1, identificar la conducta del sujeto disciplinable, eso es imputación fáctica, y analizar jurídicamente, es decir, imputación jurídica, a efectos de establecer si, 1, si constituye una infracción de una norma de comportamiento, si esto generó A, infracción a un deber, B, una infracción a una obligación, o C, extralimitación en las funciones previamente establecidas en la Constitución, la ley o el reglamento. Y 2, si esta de conformidad con la clasificación de la falta, es decir, que un comportamiento reprochado por el operador disciplinario debe estar descrita como falta disciplinaria de manera expresa o derivada del incumplimiento de los deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación al régimen de incompatibilidades, inhabilidades e impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en la ley disciplinaria. En ese orden de ideas, es claro que la inspectora Patricia Inés Corina Rojas Cáceres actuó bajo los parámetros de la ley, pues como se demostró en líneas anteriores y durante todo el desarrollo del presente proceso verbal disciplinario, sin vulnerar ninguna de las causales que tipifican una falta disciplinaria como lo describe el Consejo de Estado, toda vez que la inspectora cumplió con la finalidad del ejercicio a su cargo, en consideración que el derecho disciplinario garantiza el cumplimiento de los fines del Estado en relación con la conducta de los servidores públicos que afecten o pongan en peligro. Pero la IBIDEN nunca los afectó ni los puso en peligro, ya que siguió todos los parámetros legales que le exigía la Ley 1801 del 2016, brindando además todas las garantías procesales que establece la Constitución Política Colombiana en su artículo 29, respeto del debido proceso, incluso brindando la garantía de la doble instancia, además con la posibilidad de pedirle al superior el cambio de inspección, ya que consideraba desacertada la decisión de la misma mediante recusación, es decir, que este elemento de la falta no se configura. Como se ha manifestado de manera reiterada, el principio de la doble instancia hace parte inherente del derecho al debido proceso, es decir, que la inspectora de policía, en desarrollo de sus funciones y de sus atribuciones legales, constitucionales y en su condición de servidora pública, adoptó unas decisiones de acuerdo con el proceso que ella misma adelantó, de acuerdo con las pruebas que ella misma recaudó y de acuerdo con los criterios jurídicos que se derivan de la sana crítica y obviamente de las reglas de la experiencia. En ese orden de ideas, la doble instancia se erige como un principio, como un derecho fundamental a que el superior, y en este caso al que el querellante, a que el quejoso, al que el administrado, en cualquier proceso tenga la posibilidad de que su caso sea revisado por un superior y por una segunda instancia, por llamarlo así, y se adopte una decisión, bien sea confirmando la primera o revocando la primera. Y no por esta razón podemos presumir y podemos aseverar que se incurrió en una responsabilidad de orden disciplinario. Ahora bien, respecto de la ilicitud sustancial, en la misma sentencia que cité en líneas anteriores, el Consejo de Estado
con ponencia de la doctora Ibarra Vélez, literalmente manifestó: la antijuridicidad, por su parte, de acuerdo con la ley disciplinaria, analiza la conducta del sujeto disciplinable desde una perspectiva diferente a la tipicidad, esto es, desde la justeza de la misma. Esta es descrita por la norma disciplinaria como la ilicitud sustancial, que se traduce en una afectación del deber funcional sin justificación alguna. Es decir, este elemento, a diferencia de otras disciplinas del ius puniendi, como el derecho penal, no responde a la magnitud o a la gravedad del daño producido con la conducta, sino a la existencia de la afectación, sino a la existencia de la afectación de la función, independiente de si esta afectación es grave o no, y a la existencia o no de la justificación de la misma. Respecto de la anterior afirmación, el doctrinante Jaime Andrés López Gutiérrez, en su libro Aspectos Generales del Derecho Disciplinario, manifiesta: la importancia de la ilicitud sustancial como elemento propio de la responsabilidad disciplinaria es verificar al interior del proceso que la actuación del servidor, negrilla y subrayo fuera del texto, pero las incluyo, afecte sus deberes de manera trascendente, sin justificación alguna. En este caso, se hace necesario que el operador disciplinario verifique el manual de funciones de quien investiga y que a lo largo del proceso pueda probar que por acción u omisión de efecto alguna de ella, si del ejercicio procesal concluye que la conducta que se investiga no es atribuible al implicado por no estar en sus funciones, o el caso no ocurrió o se realizó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad, se debe archivar el proceso y absolver de todo tipo de responsabilidad, cierro comillas. Como ocurre en el cargo que se le atribuye a mi prohijada, el hecho no ocurrió, debido a que la señora Patricia Inés Corina Rojas Cáceres, valga la redundancia, realizó todo su procedimiento en el amparo de la Constitución, la ley y el reglamento. Asimismo, el operador disciplinario debe tener en cuenta, dentro de la ilicitud sustancial que se deriva de la relación especial de sujeción que ostentan los servidores públicos, en este sentido, ilicitud sustancial devenga unos presupuestos que son: 1. Conducta antijurídica; 2. Afectación del deber funcional; y 3. Las causales de ausencia de responsabilidad disciplinaria. Sobre el particular me ceñiré estrictamente a los puntos 1 y 2, es decir, conducta antijurídica, y 2, afectación del deber funcional, demostrando que no existe falta disciplinaria por parte de mi mandante, puesto que ella actuó bajo la exigencia y bajo las atribuciones y facultades que le confiere la ley. Antijuridicidad es la conducta oficial en la que se encarga el derecho disciplinario que resulta contrario al mismo, por afectar el deber funcional que se reclama del servidor público o del particular, que eventualmente cumple o ejercita función pública. La antijuridicidad en el derecho disciplinario es la esencia de la falta disciplinaria. Como quiera que no puede haber falta disciplinaria si la conducta desplegada por el servidor público no es contraria a lo que impone el derecho disciplinario conforme al deber funcional. La antijuridicidad del ilícito sustancial, como lo llama la Corte Constitucional y como fue concebida en la Ley 734 del 2002, se erige en el cimiento sobre el cual está soportada la tipificación de la falta disciplinaria. Ese fundamento constitucional de la imputación disciplinaria ha sido tomado por el legislador como uno de los cimientos sobre los cuales se concibió el régimen disciplinario consagrado por la Ley 734 del 2002. En efecto,
este estatuto en el artículo 5º, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-94802, apoya la antijuridicidad del ilícito disciplinario en la afección sin justificación alguna del deber funcional, exigencia que se reafirma al definir la falta disciplinaria en el artículo 23 como el incumplimiento injustificado de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, y que se potencia con la exigencia que las acciones u omisiones constitutivas de las faltas disciplinarias, para ser tales, deben presentarse en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función con ocasión de ellos por la extralimitación de funciones. No puede olvidarse, señor personero, que para poder declarar responsable disciplinariamente hablando, a un servidor público o particular en ejercicio de funciones públicas, esto es, responsabilizarlo por incurrir con su conducta en un ilícito disciplinario, amén de la plena prueba de su culpabilidad en la comisión del ilícito, debe probarse y estructurarse su conducta típicamente antijurídica, como quiera que en materia disciplinaria, tipicidad y antijuridicidad están inescindiblemente unidas. Bajo este presupuesto y demostrado anteriormente, es claro que la conducta de la señora inspectora Patricia Inés Corina Rojas Cáceres no fue contraria a la ley ni a los postulados disciplinarios, toda vez que actuó bajo los parámetros del debido proceso y a la exigencia que le hace la ley como inspectora. Es decir, en el caso concreto, el deber legal de la señora inspectora era imprimirle a la querella policiva radicada por el quejoso el trámite señalado en la ley 1801 en el artículo 223, es decir, el proceso verbal abreviado, y por supuesto ajustado a los postulados señalados en el artículo 79 relacionados con la protección de los bienes inmuebles, y como en efecto lo realizó. 2. La infracción del deber funcional del servidor público. Hemos dicho que la antijuridicidad en el derecho disciplinario es la esencia de la falta disciplinaria. Antijuridicidad que encuentra su génesis en la infracción a un deber, lo que se desprende de la lectura del artículo 5 de la Ley 734 del 2002. Mas no es un deber cualquiera. Es un deber objetivamente construido sobre la base de un comportamiento ético y moral que soportado en la relación especial de sujeción y en la norma subjetiva de determinación que gobiernan el derecho disciplinario, está obligado a acatar, obedecer, respetar y promocionar todo servidor público, así como todo particular que ejerza función pública en lo que tenga que ver con ella. En este punto es claro el reproche ético del funcionario que actúa contrario a sus funciones, provocando que no se cumpla con la finalidad de la función pública. En el caso que nos ocupa, el cumplimiento de las funciones de la señora inspectora, el reproche ético, moral y normativo, se puede constatar en la imparcialidad, celeridad y garantías que esta misma otorgó. Además, las exigencias realizadas por la misma no obedecían a acciones caprichosas, sino a exigencias de la misma ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el expediente que en la actualidad se encuentra archivado, como quiera que el quejoso y quien en el proceso policivo funge como querellante, promovió en la inspección de policía a cargo de la doctora aquí presente, pudimos evidenciar de la revisión exhaustiva que la inspectora de policía le dio
y le brindó todas y cada una de las garantías procesales a ambas partes. Ambas partes fueron escuchados en audiencia pública, como señala el artículo 223. Ambas partes tuvieron la oportunidad de aportar las pruebas que consideraran necesarias, pertinentes y útiles para la prosperidad de sus pretensiones. Y luego del análisis jurídico, la inspectora decidió tomar una determinación. Y precisamente, en virtud de ese garantismo y de la doble instancia, fue que la inspectora, en cumplimiento irrestricto de sus deberes, corrió traslado al superior jerárquico cuantas veces fue necesario y cuantas veces adoptó una decisión, a fin de que éste surtiera el respectivo recurso de alzada. Entonces, podemos observar, sin lugar a ningún inequívoco, que la señora inspectora de policía se atemperó de manera rigurosa a lo establecido en la ley 1801, respetando la garantía fundamental y constitucional del debido proceso, derecho constitucional en el que ingresan todos, absolutamente todos los postulados garantistas, y por supuesto donde ingresa el principio de la doble instancia, y razón por la cual en el presente proceso que se encuentra archivado, pues se dio la oportunidad de que el superior revocara su decisión. Y por último, lo relacionado con culpabilidad, es preciso citar nuevamente la misma sentencia que ya he mencionado en múltiples ocasiones en este acto de sustentación, donde la doctora Ibarra Vélez, consejera de Estado, señala literalmente: el tercer factor de responsabilidad es la culpabilidad, bajo la cual se analiza la conducta bajo la perspectiva subjetiva, esto es, desde la evaluación de la voluntad y el conocimiento del sujeto disciplinario al momento de encaminar su actuación. Por esto, cuando una decisión de la autoridad disciplinaria no existe referencia alguna frente a la valoración subjetiva de la conducta del sujeto disciplinable, en otras palabras, cuando se estructura la responsabilidad sin un estudio, por lo menos formal, de la culpabilidad. En ese orden de ideas estamos, o mejor dicho, estaríamos frente a una responsabilidad objetiva prohibida. Y en ese mismo orden, cuando a pesar del estudio formal de la culpabilidad de las pruebas del expediente se desprende una conducta que no fue conducta, que no fue contenida dentro de los grados de culpa descritos por la ley ante una ausencia de culpabilidad. Frente a este elemento, el operador jurídico se limita tan solo a enunciar, abro comillas, lo que dice el fallador de primera instancia del presente proceso disciplinario: la culpabilidad es el elemento que permite que el investigado se pueda responsabilizar de la comisión de la falta, cual deriva solo de una solicitud de confesión, pero sin un estudio formal de este elemento, lo cual implica el estudio de tres elementos. 1. Capacidad, que es el estudio de los elementos cognitivos y cognoscitivos. 2. Conocimiento, que requiere además de la conciencia de la ilicitud, una intención clara a transgredir la norma, hecho que no concurre en el caso de la inspectora Patricia Inés Corina Rojas Cáceres, ya que por el contrario, como lo he manifestado insistentemente, la misma en todo su actuar salvaguardaba los postulados de la Constitución, la ley y el manual de funciones propios de su cargo. Y tercero, la posibilidad de haber actuado de otra forma. Se actúa fue conforme a lo que la ley establece, por lo cual no se liga el reproche social y moral y ético práctico, que se realiza por una forma de actuar contraria a la ley. Por lo cual, incluso podemos estar inmersos, como ya lo dije, en una aplicación de responsabilidad objetiva.
Después de este estudio formal de la culpabilidad, se podrá pasar a determinar el grado de culpa, que para el caso que nos atañe es culpa grave. Se debe analizar si hubo negligencia grave o culpa lata, que ocurre cuando hay inobservancia del cuidado necesario para que una persona del común imprime a sus actuaciones, pero como se manifestó en el presente acto oral y público mediante el cual se sustenta el recurso de apelación, señor personero, no se observó en ninguna etapa del proceso negligencia, ni tampoco se observó alguna conducta de reproche disciplinario que deba ser sancionada, y mucho menos existió alguna conducta antijurídica. Es por ello que le solicito al señor personero, como segunda instancia, que se sirva absolver de todos los cargos inculpados y se sirva absolver a mi prohijada, la doctora Patricia Inés Corina Rojas Cáceres, de la sanción impuesta por el personero delegado en primera instancia. Muchas gracias. Escuchados los argumentos de la apelación en el presente proceso 484-2019, se da por terminada la audiencia de llamado a proceso verbal y el proceso pasará a segunda instancia. Para pertinente, señor secretario. En este estado diciendo las 10:28 de la mañana, se suspende la presente diligencia y se da por terminada la presente diligencia, y en armonía con lo dispuesto en el artículo 171 del Código Disciplinario Único, se trasladará el expediente al personero municipal de Santiago de Cali para que proceda de conformidad. En constancia, se firma por los que intervinieron en ella, con la salvedad que el desarrollo de la misma se encuentra grabada en medio digital, que ha notificado por estrado la presente decisión.